Muy buenos días. Y Buen día, Luciano. buen día. Simplemente comentarles de que vamos a dividir en dos la clase. Y es que Wilder no sé si nos está haciendo nuevamente el favor. Buen día. Sí, gracias. Entonces, lo que les comentaba es que lo vamos a dividir en dos la clase. La primera parte, la primera hora, me imagino que va a ser avance de la materia. Y en la segunda parte de la clase voy a continuar revisando los exámenes, ¿no? Esto de la revisión, un poquito que nos está tomando tiempo. En algunos casos no. Bueno, preguntas y se establece la
si está correcto o no, pero en algunos casos, de acuerdo al carácter de cada uno de ustedes, a veces como que nos ponemos a comentar algunos otros aspectos que lo hacen medio largo en la revisión. Bueno, lo satisfactorio es de que, mal que bien, se está dando lugar a que sea una revisión que esté de acuerdo a lo que han hecho y bueno, no hay algún tipo de errores involuntarios como a veces lo realizamos los docentes al no corregir correctamente. Eh, ya en el primer parcial se trabajó 4 horas intensas y el día de ayer también hasta las 12:13 seguíamos eh, pasando o comentando. Entonces, eh, yo creo que hoy día más y terminamos porque no hemos debido avanzar más del 60%. Muy bien, entonces, comentado todo eso, la parte inicial va a ser que nosotros veamos el último capítulo, el último tema que es relativamente corto y es el PER CCP, ¿no? Les estoy compartiendo un texto donde exactamente nos están diciendo qué es el PERT y qué es el CPM, ¿no? El, el método de la ruta crítica, CPM, Critical Path Method, y PERT, que es técnica de evaluación y revisión de proyectos. Estos dos elementos van por el mismo camino, y veamos algunas pequeñas diferencias. Un conjunto de actividades relacionadas que tienen como propósito un fin o un objetivo puede ser representado por modelos de redes. Lo que podemos hablar respecto al modelo de redes es que son grafos, ¿no? Redes, grafos. Y esa temática ustedes la conocen. Tienen una materia ahí que el contenido está grafos, creo, si es que no me equivoco. Si las duraciones de las actividades son determinísticas, el método CPM permite identificar cuáles actividades pueden ser atrasadas sin afectar la duración del proyecto. Entonces, si hablamos de actividades determinísticas establecidas, vamos a utilizar el CPM, o sea, encontrar el método de la ruta crítica. Y lo más importante de esto nos indica de que cuando realizamos un proyecto y la duración de este proyecto está determinado, puede haber la posibilidad dentro del proyecto de que haya algunas actividades las cuales no necesariamente tengan que ser hechas eh, eh,
como les digo, sin retraso alguno, ¿no? Hay algunas actividades que se las puede hacer con con algún tiempo de holgura, con algún tiempo de, porque existe, digamos, un tiempo en el cual esa actividad no tiene que ser concluida, por lo tanto su inicio puede darse un tiempo en el cual nosotros podamos ver conveniente cuándo empezar y cuándo finalizar, de tal manera que no afecte, dice, el propósito principal, que es la duración del proyecto. Si las duraciones de las actividades no son conocidas con certeza, lo que sucede a veces, bueno, es que, es que el concepto determinístico y probabilístico, de alguna manera nosotros empezamos a tener las convicciones de que ya lo podemos considerar determinístico y de lo que es, cuál es la convicción que tenemos de probabilístico. Miren, para mí, a ver, ¿qué les puedo decir? El hecho de que el día de hoy almuercé, por ejemplo, ya no es una probabilidad casi, ¿no? O sea, no es probabilístico, casi es determinístico. Sé que voy a almorzar. Bueno, entonces, pero si se dan cuenta con esa mi aseveración, empiezo inclusive a ser medio soberbio al decir, voy a almorzar, ¿ya? Cuando en sí, todo lo que pueda suceder en el futuro sea incierto, ¿no? Entonces, las duraciones, ya empezamos a hablar, bueno, con mi concepto de que voy a almorzar. En realidad es probabilístico. Hay la probabilidad grande de que almuerce. Pero sigue siendo probabilístico hasta que no lo cumpla, o sea, hasta que no suceda o no suceda y termine el día de hoy, porque claramente dije, el día de hoy voy a almorzar, entonces a las 24:00 yo hoy día sabré exactamente qué es lo que ha sucedido, si es que he almorzado o no he almorzado. Pero mientras tanto, mm, sigue siendo una incertidumbre, pero no porque sea una incertidumbre va a ser un evento o suceso que muy probable que suceda. ¿Entienden? Entonces, como casi es 100%, casi un 99% de que voy a almorzar, entonces empiezo a establecer con certeza de que mi actividad casi es determinística. Voy a almorzar, ¿no? Y en general, si bien vamos bajo el concepto probabilístico, el contexto de nuestro problema, en este caso, de nuestro proyecto y de todo eso, considera que tiene un conjunto de actividades que de alguna manera nosotros podríamos definir, ¿no? Entonces, ¿qué han hecho, por ejemplo, las autoridades nuestras de la facultad? Han dicho, ¿saben qué? Vamos a hacer un curso de verano, de invierno, en el cual
sean 20 sesiones o algo parecido a 20 sesiones. Y han dicho, bueno, lo que han dicho, ¿no? Y lo que en realidad estamos realizando. Y por ello, de alguna manera, no les está importando si el concepto probabilístico. Para ellos, sí o sí se tiene que cumplir y sí o sí todos los docentes que hemos dictado en este curso de invierno tendríamos que estar haciendo llegar hasta el martes creo que es, nuestras notas finales. Entonces, dejaron a un lado el concepto probabilístico y las actividades se volvieron determinísticas y sí o sí tenemos que cumplir. Entre esos conceptos considero que la materia, por ejemplo, no es extensa en su temario. Es una de las materias más pequeñas que yo he podido dictar, ¿no? A diferencia de otras que relativamente son largas. Pero está bien. Bueno, para mí, más probabilidad de éxito tengo con esta materia, digamos, de acabar el contenido que con otras, donde no se acaba. Pero el hecho de que nuestras autoridades consideren determinístico es por la necesidad de tomar decisiones, ¿no? Hasta el martes, el miércoles empiezan las inscripciones, o el mismo martes, o el jueves, no sé cuándo será. Y entonces esas actividades no les permiten tener cierta holgura, ¿no? Cierta holgura. Y es por eso que están determinando y delimitando esta actividad. Entonces, en su cronograma de actividades, a principios de año, inclusive a finales de cada gestión, ya hacen su cronograma de actividades para la siguiente gestión y ahí determinan exactamente las fechas que se tienen que cumplir, porque ya son resoluciones. Y eso es lo que sucede. No por ello estamos sujetos a que se cumpla el 100%. Cuánto no quisieran las autoridades, perdón, de que una vez finalizado este periodo, a ver, digan, listo, ya terminó, veremos cómo nos ha ido y el 100% de los docentes ha entregado sus notas. Para ellos eso es un logro óptimo. Y aparece ahí un docente donde dice, no, lamentablemente yo no he podido porque me he enfermado. ¿No? Entonces, tiene que haber un elemento en el cual se debería resolver, debería ser tomado en cuenta para que empiecen las inscripciones, ¿no? y, y la certeza con la que han determinado ellos no había sido tan cierta, porque son necesariamente eventos que carecen de toda incertidumbre en general. Pero ya les digo, si quiero construir una casa, se establece, ¿no? Si quiero construir una casa y la casa, digamos, en un momento dado tiene una actividad de revocar con estuco las paredes, y estableces que hay un término medio y ¿no?
unos cuantos minutos por metro cuadrado, entonces podrías saber, digamos, que en 2 días lo vas a terminar las evocadas de, de las paredes y haces tu cronograma de acuerdo a ese tiempo de duración. 2 días me parece poco, digamos, en general, pero eh, tampoco se puede llegar al otro extremo donde se diga, bueno, un albañil tiene 8 horas de trabajo y de las 8 horas de trabajo, cada, cada 5 minutos tiene que avanzar un metro cuadrado. Entonces, en mi casa tiene, digamos, un montón de metros cuadrados, dividido el tiempo, todo, eh, podríamos sacarla en cuánto tiempo va a concluir. Es que no son autómatas, entonces muchas veces establecemos tiempos en los cuales no necesariamente tiene que ser así, no necesariamente se cumple eh, lo teórico que se presenta, ¿no? Entonces, por ejemplo, no todas las materias, les comentaba, que son de la misma magnitud. Hay materias que son mucho más prácticas, donde se toma más tiempo el hecho de revisión, de corrección, de repetición de algunas actividades hasta que se logra el propósito, ¿no? Bueno, y saben ustedes, me imagino que en el contexto general la materia tampoco es una materia que se quiera estudiar mucho porque las fórmulas, todo eso no son muy grandes. Y algún estudiante ayer me decía, pero ¿y el desarrollo? Casi como que ni siquiera tiene desarrollo porque hay una pregunta y esa pregunta hay que contestarla nomás, no más como otras materias donde se desarrolla y si uno se ha equivocado en un cierto pedazo, entonces el desarrollo empieza a ser equivocado y se puede decir, sí, has hecho, mira, bien, 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 hasta cierta parte. Es un poquito más difícil porque no es extenso el resolver. Si alguien es consciente, digamos, sabe que alguna de las preguntas de ayer, si, con conocimiento, ¿no? Bueno, si estamos estudiando ese dato, claro que nos va a tomar, pero si habían estudiado, no les tomaba casi nada de tiempo, pero ya. Ahora, las técnicas que vamos a ver en este tipo de actividades que no se conocen con certeza, las técnicas de revisión y evaluación del programa PER puede ser empleado para calcular probabilísticamente de que un proyecto termine en un tiempo determinado. Parece mucho más razonable decir, va a terminar en pero necesariamente con algunos indicadores. Ya hemos dicho, la naturaleza de la estadística es que existe una variabilidad. Siempre va a haber una variabilidad. Y esa variabilidad es la que de alguna manera establece la esencia misma de lo que es ciencia en la estadística, ¿no? La estadística como ciencia. Eh, entonces, todo el entorno lo sabe, pero el contexto de que no se esté estudiando probabilísticamente hace de que lo vuelvan determinístico,
¿no? Muchas materias. Pero saben muy bien ellos también de que existe un término variante, variable. Entonces, para aplicar el PERTO, el CPMS, se requiere tener y conocer la lista de actividades a realizar en un proyecto. Eh, Miren, dice que tenemos que tener y conocer la lista de actividades. Entonces, si nosotros somos aplicadores de esto, y si tenemos entendido de que esto tenemos y conocemos, entonces como que ya está casi hecho todo, porque una gran parte de la preparación de proyectos y encontrar un camino crítico para resolver un problema, justamente es en establecer esta lista de actividades. No, si tenemos y conocemos la lista, o sea, hay poco que hacer. En la realidad, a veces les va a tocar a ustedes tener que hacer y tener que construir una lista de actividades y establecer algunas características que tienen estas actividades, ¿no? Que sea difícil, no es difícil porque ustedes conocen algo que muchos áreas desconocen, que son los algoritmos, donde esa secuencia de pasos les va a permitir, pues, realizar un conjunto de actividades lógicas, ¿no? Disimuladamente o esforzadamente, ustedes han aprendido a tener un razonamiento lógico ordenado, o están aprendiendo. En el peor de los casos, y están medio casera, no, yo creo que así. Entonces no es tan difícil, ¿no? Pero en nuestro contexto ya lo vamos a tener. Eh, las cuales deben ser terminadas o completadas, ¿no? Entonces tenemos una lista de actividades y esas actividades en un proyecto tenemos que terminarlas o completarlas. Sin una, es poco lógico tener una actividad la cual no se deba realizar para terminar el proyecto. Es ilógico. No, no. Por ejemplo, construir una casa y después, entre las actividades de construir una casa, digamos, comprar cuadros decorativos internos, digamos. Mm, Posiblemente alguien pueda decir si es una actividad, pero depende si en la construcción de la casa estaría incluida una de esas actividades. Empezamos a discutir y a ver de que no necesariamente está dentro de la construcción, tal vez de la decoración de la casa, cualquier cosa, pero hay actividades que empiezan a ser no útiles. En algunos casos, en algunos ejercicios, eh, establecen una cierta cantidad de lista de actividades donde hay algunas actividades que deberían ser desechas, ¿no? Simplemente para criterio lógico en este caso ustedes estén aprendiendo. Si yo les doy una lista de actividades y les digo que el objetivo es tal y que se determine y se utilice el PER o el CPM, perdón. Si en la lista encuentran una actividad no lógica para el objetivo, entonces tienen toda la potestad de decir esta actividad no pertenece a los propósitos del proyecto. Para cada actividad puede existir un conjunto de actividades predecesoras que deben ser completadas antes de que comience la nueva actividad. Bueno, esto es lo lógico y lo que de alguna manera generamos ese orden en los algoritmos, ¿no?
Entonces hay actividades predecesoras. En todas las actividades existen actividades predecesoras. Por lo menos si no sé en realidad cuál será la situación de ustedes, pero en mi caso, por ejemplo, si, si voy a tener toda la mañana la actividad de dictar, a esta actividad de dictar en la materia de curso de invierno, hay unas actividades previas que tengo que hacer, ¿no? Que son predecesoras. ¿Sí? Mínimas, algunas que las puedo tal vez obviar en algunos casos, pero por lo menos lavarme la cara, vestirme, abrigarme un poco para que no me haga frío. Imagínense si no me vistiese, saliese con mi pijama. Cosas, actividades que posiblemente sean propias mías, ¿no? Porque, bueno, necesito un conjunto de herramientas, las cuales no necesariamente las tengo en mi dormitorio. Eh, no es lo mismo para cada uno de ustedes. Algunos datos de esos, por los audios, alguien tiene sus guaguitas, pues. Entonces tiene actividades predecesoras que sí o sí las tiene que realizar previamente. Mm. Eh, bueno, y algunos no, lamentablemente este método de las clases virtuales que con el transcurrir del tiempo no las comparto. Parece que presencialmente es mucho mejor. Ha llegado a volvernos un poco flojos tanto a los estudiantes como a los docentes, ¿no? Qué bonito para un docente terminar su clase, apagar su cámara y abrir una puerta y estar en su hogar con su familia, ¿no? Feliz porque antes como que terminamos tu clase y ahora tengo que volver a mi casa, digamos, ¿no? A buscar, a caminar hasta cierta parte para conseguir una movilidad, ir bueno, hasta cierta parte también con esa movilidad y todo el afán para llegar a la casa, ¿no? Mientras que ahora no es ninguno. Pero en los estudiantes a veces la cosa es crítica, crítica. Basta que uno diga, enciendan sus cámaras y un porcentaje aparecen con gorro, porque no ni se han peinado, ¿no? Y algunos, las actividades previas, también las reducen a lo mínimo, ni siquiera se levantan. Eh, entonces, esas son las actividades predecesoras que son necesarias en muchos casos, ¿no? Entonces, las predecesoras van a tener ese rigor de tener que ser realizadas antes de que comience una nueva actividad. Entonces, por ejemplo, ustedes no necesariamente tal vez se han vestido completamente. Si es que tienen la actividad, bueno, por lo menos realizan esta actividad de pasar clases de una manera más decente, más cómoda, sentados en algún escritorio con todos los elementos que sean necesarios. Muy bien. Entonces, la construcción de la malla o red del proyecto se determina cada actividad por medio de un arco y cada nodo muestra el inicio o la culminación de una nueva actividad.
Lo novedoso, digamos, es eso nada más, pero en realidad el concepto ya lo tiene. Se ilustra una red con dos actividades A y B, dice, donde la actividad A, miren, aquí está la actividad A, precede a la actividad B. El nodo 1 indica el inicio de la actividad A y el nodo 2 representa, dice, la culminación de la actividad A y a su vez el inicio de la actividad B. Y el nodo 3 la conclusión de la actividad B. Entonces esta es la estructura general que nosotros tenemos de una red. En general podemos determinar las siguientes propiedades. El nodo 1 representa el inicio del proyecto, es decir, no puede haber nodos que la precedan. Entonces siempre la vamos a identificar como el nodo 1, el inicio del proyecto. Y no puede haber una previamente a ese inicio. Es lógico. El nodo terminal o final representa la conclusión del proyecto. Entonces, en este caso también no puede haber nodos que esta actividad final sea precedente de otra actividad. No, no. Es la última. La condición 3 dice que una actividad no puede ser representada por más de un arco en la red. Una actividad no puede ser representada por más de un arco en la red. No, no podemos tener una actividad A aquí y otra actividad A en otro, si es que es más complejo la red. Y aquí también salga otra actividad A para realizar una breve actividad 3. En ese caso, si la actividad A va a ser precedente de dos actividades, vamos a establecer un criterio de una actividad dummy, se llama, de tal manera de que evitemos eso. Dos nodos deben estar conectados a lo más por un arco. Aquí y aquí no puedo agarrar y decir otra flechita más y va a ser la actividad C. Si esta es la actividad A, jalar otra y actividad C. Muy bien. Para cumplir las condiciones generales, a veces es necesario introducir una actividad artificial, esta actividad artificial, o dummy, con un tiempo de duración cero. Claro, si va a ser artificial, el tiempo de duración necesariamente tenemos que evaluarla como cero. Por ejemplo, si las actividades A y B son predecesores de la actividad C y comienzan al mismo tiempo, se debe adicionar una actividad dummy, si es el caso. Si tenemos dos actividades, esta actividad C precede la actividad A y la actividad B, y estamos en este caso del nodo 1 al nodo 2 con dos actividades predecesores de C, para no violar la propiedad número 4 de que haya dos flechas. Entonces estamos la propiedad 4 de dos nodos deben estar conectados a lo más por un arco, ¿no? Entonces lo que nosotros vamos a hacer es a esta actividad vamos a generar una de uno van a salir la actividad A y la actividad B, pero la actividad B va a ir a un nodo 3, a un nodo 2 en previo, entonces aquí va a cambiar la numeración, y de 2 a 3 una actividad dummy, o sea que no va a tener tiempos, el tiempo va a ser cero, de tal manera de que nosotros podamos solamente en su momento calcular el tiempo de la actividad A y el tiempo de la actividad B previos al tiempo
a la actividad C, ¿no? No sé si hay alguna consulta. Bueno, una exigencia que no necesariamente todos los textos hablan es de esta, que la numeración de los nodos debe ser de tal manera que siempre una actividad conecte a un nodo de menor numeración con uno de mayor identificación en el sentido del avance del proyecto. Este concepto que está aquí, que lo tengo, en lo general, les va a servir que así sea, pero muchos textos no le dan la prioridad, o sea, en realidad, inclusive desconocen dos nodos dentro de una red, cuál de los dos nodos se va a realizar eh, antes que el otro, ¿no? O sea, va a llegar el tiempo sumado de esas dos actividades con las actividades precedentes, cuál es de mayor tiempo o menor tiempo. Bueno, entonces, aquí tenemos un primer ejemplo. Con este ejemplito vamos a concluir la clase y nos vamos a dedicar a hacer la culminación de la revisión de exámenes por favor. Entonces aquí tenemos A, B, C, D, E, F actividades. Aquí ya está bien establecido qué actividades la preceden. Miren, a las actividades A y B no les precede nadie. Y, y la actividad C está precedida de las actividades A y B, también D, y así, ¿no? Este trabajo considero que es un poco mucho más difícil que lo que nos compete en la materia. Definir y determinar cuáles son actividades predecesoras y cuáles actividades, digamos, son independientes una de la otra, ¿no? Que no dependen su culminación, sino que eh, eh, la independencia hace de que sean dos actividades paralelas que se pueden realizar. Y aquí también, al decir la duración es determinística, la actividad A dice que dura 6 días, la actividad B 9, y así sucesivamente. Viendo cada una de las actividades y estableciendo los criterios previamente establecidos arriba, encontramos que esta es la red. ¿Sí? Entonces, quisiera que la analicen.
No sé si hay algún comentario. Muy bien, parece que no hay ningún comentario, pero si se dan cuenta, la construcción de nuestro grafo, de nuestra red, no, no condice, o sea, perdón, no, no se puede ver error o elemento que esté mal planteado respecto de estas actividades, pero sí podríamos establecer que la numeración en su momento está mal. Si decimos que en tiempos la actividad A tiene una duración de 6 y la actividad B una duración de 9 días, entonces, de acuerdo al tiempo, el 6 es el menor, debería tener un número 2 y la actividad B debería tener un número 3. Ahora sí establecemos que aquí nosotros tenemos una actividad A que ha durado 6 y una actividad B que ha durado 9, llegamos al nodo 3 con un tiempo de 9. Porque si se va a tardar 6 en esta y 9 en esta, al final de cuentas, esta es decir, va a poder iniciarse en el 9. Para realizar la actividad C son 8 días y la actividad D 7 días, entonces en este caso está correctamente, ¿no? La actividad D se va a hacer previa a la actividad C en tiempos, entonces al nodo 5 va a ser el último en llegar, entonces el nodo 4 debería ser de la actividad D, que es con menos días que el de la actividad C, y luego la actividad donde están, miren, estoy mal, ¿no? La actividad C simplemente son 8 días, la actividad D son 7 días, pero eh, la actividad E son 10 días adicionales, entonces estamos con D y E teniendo 17 días. Entonces, bueno, en el orden no está mal, digamos, en la conclusión. La actividad D va a tener un tiempo menor que la actividad C. Ahora que esta se extienda hasta 17 días hasta que concluya y llegue al nodo 5, está bien. Y bueno, la actividad de F no hay mucho problema porque es la última hasta el nodo 6 para que concluya. Muy bien, si no hay ninguna consulta, estamos concluyendo esta parte introductoria a los modelos PERC CPM con el propósito de ahora dar tiempo a la revisión de exámenes. Tengo una lista previa de la anterior y son una cosa de 20 más o menos. Hay algunos que no mandan su mensajito. Bueno, ya les digo, hay la libertad también de que quieran corregir comentándome sobre su examen y aclarando tal vez alguna cosa que no la esté viendo o la esté ignorando o la esté viendo equivocadamente. y bueno, eh, eso también te involucra en que tengas que concluir yo personalmente, ¿no? Pero bueno, ese es otro tema y ese es mi trabajo. Si no hay ninguna consulta, ahí por ahí hay una consulta. Ya.
Carlos dice, Wilder, que podemos resolver un ejercicio en este tiempo. Lee, por favor, tengo examen de 10 a 12. ¿Será que puedo ser el primero? Mi número es Fernández. Creo que ya tengo tu nota. A ver, vamos a ver. Eh, ya, ejercicio de esta parte. Wilder, si se trata de un ejercicio de esta parte, no, en realidad solamente hemos planteado. Ese es el problema. Ya. Eh, yo no sé si de esta parte o de las anteriores partes, porque esta parte como que no hemos establecido de alguna manera una más que ya. Ya, entonces sí, me parece que vamos a poner una actividad, aunque hay un joven ahí que no sé qué hará. No sé cómo tiene examen a las 10 y si está sujeto a la, a la materia.
Sí, lo que pasa es que estoy encontrando ejercicios muy, muy largos, con unas 15, 20 actividades. Y bueno, esa no es la idea tampoco de que les dé como tarea algo. Sí, lo vamos a hacer con más calma la próxima clase, mañana, y les voy a dar tiempito para que hagan. Bueno, hoy día vamos a mañana Wilder y Susana vamos a dar ejemplitos y para que hagamos en práctica este ejercicio para que ustedes puedan resolver. Y sé que algunas personas están preocupadas, se nota eso en estas dos intervenciones, porque de alguna manera quieren que el puntaje de prácticas minimice las anteriores actividades, me imagino. Muy bien. En realidad no los vamos a hacer muchos, no todos, pero tienes razón. Pero vamos a intentar de que mañana también haya ejercicios. Muy bien. Entonces, vamos a continuar con la clase, pero la clase va a estar sujeta más que todo a las consultas que ustedes hagan. A ver, un momentito. Sí, sí. Ya, muy bien. Entonces, saldríamos del Meet y veríamos la posibilidad de que, bueno, en realidad de seguir corrigiendo los exámenes. Yo personalmente con cada uno de ustedes. Un nuevo mensajito, por favor. Y, y además, el estudiante, este joven que tiene Marcelo, eh, dame 2 minutos y puedes llamar para que yo te comente respecto a tu examen. El resto, mensajitos. Bueno, buenos días. Hasta mañana. Al resto. Hasta mañana, licenciada.